Buenos días, querido hermano, y bienvenido un día más desayunando con la palabra. Y en este día de hoy nuevamente vamos a tener a nuestro querido hermano Juan Pablo Carmona, anciano en la iglesia de Orfila, en Linares, y como una segunda parte de su devocional que ella tuvo en un principio, nos va a ayudar también a comenzar el día pensando una vez más realmente en profundizar en la soberanía de Dios. ¿Tiene Dios el control absoluto de todas las cosas? Y en medio de las circunstancias tan variadas que pasan en la vida de una persona, ¿realmente Dios lo controla todo? Vamos a reflexionar sobre esto con nuestro querido hermano Juan Pablo y realmente que sea también de edificación en ver la grandeza de nuestro Dios. Que el Señor bendiga, hermano, y que paséis un feliz día. Amén. Buenos días, hermano. Me pedía los hermanos Domi que volviese a compartir o seguir compartiendo algo con vosotros para estos devocionales de por la mañana, que sabemos que están escuchando hermanos de distintas iglesias. Y sin perder mucho tiempo, me gustaría continuar un poco con lo que ya estuvimos viendo aquel día cuando pude compartir con vosotros, como decía. Si os acordáis, terminábamos leyendo en Romanos 8, 28, aquel precioso versículo que habréis leído en estos días de confinamiento tantas veces, que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Llegábamos a la conclusión de que podemos confiar plenamente en nuestro Dios porque Él hace todas las cosas según su soberanía, para su gloria, para nuestro beneficio, y hace tanto lo bueno, leíamos en Isaías, tanto lo que nos parece bueno como incluso lo que nos parece que no bueno. Ahora bien, siguiendo un poco, dejadme que siga un poco con este tema, podemos seguir preguntándonos, y una pregunta que creo que es lícita: ¿por qué el Dios soberano, ese Dios que decimos todos que es el Dios de amor, y lo es, en perfecto amor, no solo, como hemos dicho, permite, no solo para que se cumplan sus propósitos, no solo permite, sino que nos causa incluso dolor y aflicción? Podríamos preguntarnos, ¿es que a Dios no le importa que suframos? Alguien te podría decir, ¿qué clase de Dios es este? Las enfermedades, las aflicciones, los sufrimientos físicos son cosas que nos hacen quizás cuestionarnos la soberanía y ese amor de Dios. Vemos continuamente, conocemos casos de incluso de creyentes fieles en los que nacen pues bebés con serios problemas. Por ejemplo, el cáncer nos golpea y maltrata a personas, que parecen sanas, que se cuidan. Otras personas tienen otro tipo de dolencias que le duran años y años. La medicina no tiene forma de aliviar sus dolencias y sus problemas. Entonces la pregunta es, ¿Dios soberano sobre todas estas cosas? ¿Es Dios soberano en estos casos? ¿Tiene Dios el control sobre esas dolencias físicas, por ejemplo, que nos afectan? Y podemos hacernos muchas conjeturas, pero más que preguntar por ahí, tenemos que preguntarle a la palabra de Dios, tenemos que preguntarle al mismo Señor Jesús, ¿por qué? Y fue lo que hicieron sus discípulos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, los versículos 2 al 3, encontramos un pasaje en el que el Señor Jesús es preguntado sobre aquel hombre ciego de nacimiento. Dice Juan 2, 9 y 3 que sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fijémonos que Jesús no dijo que la causa de la ceguera de este hombre fuese un defecto de nacimiento, que en realidad lo era, sino que el énfasis del Señor Jesús es que la ceguera de este hombre ocurre dentro de los planes de Dios para que Dios pudiese ser glorificado a través de ello. Y Jesús afirma que Dios tiene el control de la ceguera de aquel hombre. Así que fijaros, hermano, y fijaros, hermana, Dios, nuestro Dios, ese Dios creador de todas las cosas, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Consolador, nuestro Cuidador, es también el Dios de la sordera.
es el Dios de los mudos, de la ceguera, de los ataques epilépticos, del cáncer, de tu reuma, no sé, de la enfermedad que se te ocurra, del Parkinson, del síndrome de Down, de todo lo que te puedas imaginar. Ninguna de estas cosas suceden porque sí, ninguna ocurren por casualidad, sino que todas pertenecen a la voluntad soberana de Dios. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un Dios que decimos que es amor? ¿Por qué un Dios que sabemos que es evidente, claramente es un Dios que nos ama? ¿Por qué nos causa dolor? ¿Por qué nos causa aflicción? Podríamos estar horas quizás contestando esta pregunta, y yo que me enrollo como una persona, pues voy a estar muchas horas hablando, pero vamos a contestarla de forma rápida y espero sencilla también a través de lo que Dios dice en su palabra, no de lo que dicen las personas, no de lo que pueda pensar yo. Olvidaros de lo que piense Juan Pablo. Es lo que dice la palabra, es lo que Dios dice a través de su palabra. Fijaros en Romanos, podemos leerlo. La respuesta al dolor que sufrimos en esta tierra, la respuesta al dolor que podemos sufrir en este cuerpo físico, material, se encuentra, bueno, en el pecado original de la humanidad. Ese pecado que hemos heredado de Adán. Toda la creación está afectada por ese pecado, está afectada por un virus que es mucho más contagioso, mucho más mortal y dañino que este COVID-19. Eso no es nada al lado del pecado, porque toda la creación está afectada, dice Romanos 8:20, toda la creación gime, toda la creación sufre dolores de parto por ese pecado de Adán, Romanos 8:20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Así que la causa y el dolor de todo sufrimiento está en la caída del hombre. Y fijémonos que el dolor, el sufrimiento que Dios permite, que Dios incluso causa, no son arbitrarios. Dios no es caprichoso en ese sentido, sino que todo ese dolor, todo ese sufrimiento son la consecuencia directa de la caída del hombre, del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre, de haberse apartado el hombre de Dios. Y Dios en su soberanía permite y utiliza las consecuencias del pecado del hombre. Al igual que veíamos que Dios controla, o que sabemos que Dios controla de forma absoluta la meteorología, las nubes, el mar, los vientos, todo eso lo controla Dios. Pues también Dios tiene el control sobre la genética, sobre las enfermedades. Y esto puede ser chocante para muchos, sí. Pero si de verdad creemos que Dios es soberano, si de verdad decimos que Dios es todopoderoso, entonces podemos confiar y descansar en Dios a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad y a pesar del sufrimiento. Hemos leído al principio, creo, Romanos 8:20, así muy rápido, pero dejarme terminar este tiempo leyendo el pasaje entero de Romanos 8. Y allí vamos a ver, o allí vemos, en la lectura que vamos a hacer, solo la lectura, que Dios está al control de nuestro sufrimiento. Y aunque ahora, o en cualquier situación que estés pasando o que tengas, puedas incluso estar dudando de nuestro Dios por ese sufrimiento y ese dolor que tiene, Dios nos promete que este dolor es momentáneo, es pasajero. ¿Por qué? Porque ha depositado en nosotros una nueva esperanza, una esperanza eterna, una esperanza de gloria, que anhelamos. Hermanos y hermanas, esperemos con paciencia esa esperanza venidera de una vida eterna junto a nuestro Creador. Ese es nuestro consuelo en mitad del dolor y nuestro anhelo, que estemos sufriendo lo que estemos sufriendo. Tenemos una eternidad junto a nuestro Creador. Si todavía no tienes esa seguridad, yo también te invito a que te pongas delante del Señor Jesucristo de rodillas, le pidas perdón por tu pecado y le digas: Señor, yo quiero estar toda una eternidad contigo. Perdóname mi pecado y dame la salvación que solo tú
puedes darme. Dice Romanos 8, 18. Fijaros, pues considero que los sufrimientos, dice el apóstol Pablo, de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es agradar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por esa esperanza que tú has puesto en nosotros. Una esperanza eterna, una vida eterna de que, un consuelo de que sabemos de que hemos sido adoptados por ti, Señor, para vivir eternamente contigo. Y a pesar del sufrimiento, el dolor que podamos estar teniendo en estos días o en cualquier otro momento de nuestra vida, Señor, tú nos has comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Señor, te pedimos perdón por nuestro pecado y gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Y te pedimos que sigas derramando tu salvación también entre todas aquellas personas, Señor, que puedan todavía creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.